Todos los 23 de abril de cada año, desde 1995, celebramos el Día Internacional del Libro con el objeto de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Esta es una fiesta bien bonita, sobre todo para quienes amamos los libros. Y para sumarme a la celebración, he decidido hacer una lista de libros que me ayudaron a formarme como escritor. Así pues, el vídeo de hoy se titula ¿Qué libros debo leer para aprender a escribir, crear y contar historias? Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Tengo un apartado especial en mi biblioteca personal dedicado a estas publicaciones. Son libros que sin duda me han ayudado a comprender mejor los entresijos de la creación literaria desde perspectivas muy diversas. Unas veces más útiles y prácticas, otras más reflexivas. A modo de presentación muy breve, después de cada título te daré una idea del modo en que el libro en cuestión podrá ayudarte a ser un escritor profesional. El orden es completamente aleatorio y la verdad es que me he dejado un montón de títulos fuera. Pero creo que los que te voy a compartir van a ser muy útiles de cualquier forma. Y es que si te los compartí a todos, este vídeo va a ser eterno. En el número 1 está ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, de Murakami. Este libro ha sido muy significativo para mí, ya que lo leí cuando escribía mi segunda novela y corría para mejorar mi salud. Te servirá para comprender mejor cómo tú te enfrentas mejor a la escritura de la novela. En el número 2 está Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción, de Jorge Volpi. Este es un libro interesante que reflexiona sobre la forma en que la ficción interactúa con nuestra mente. Te resultará útil para darte cuenta del poder comunicativo incalculable que hay detrás de una obra de ficción. En el número 3 está Para escribir una novela, de Silvia de la Cojan. Esta escritora y experta en creación literaria ha publicado muchos libros sobre el arte de escribir. Este es uno de mis favoritos. Si nunca has escrito una novela, te resultará altamente útil. Proporciona estrategias ya probadas que dan como resultado una buena novela. En el número 4 está Escribir teatro, una guía práctica para crear textos dramáticos, de Agapito Martínez. Si lo que te gusta es el teatro, este manual te clarificará muchas dudas con respecto al género. Te dará claves sobre la escritura de este tipo de textos que no es regular en otros libros. Por ejemplo, consejos para hacer ajustes en el texto después de que lo has visto representado por primera vez. En el número 5 está Libera tu magia, una vida creativa más allá del miedo, de Elizabeth Gilbert. Este ensayo reflexiona sobre la experiencia de la creación en general, con un énfasis en la creación literaria. Su autora se hizo famosa por escribir el bestseller internacional Come, reza, ama, y preocupada por la presión del éxito y el fracaso, ha escrito uno de los libros más apasionados y motivadores. A este libro podrás sacarle muchísimo jugo. En el número 6 está Gramática de la fantasía, introducción al arte de contar historias, de Gianni Rodari. Este es un clásico para quienes queremos aprender a escribir. Rodari es un autor referente en la enseñanza de la creación literaria para niños, pero sus ideas y sus propuestas didácticas son tan efectivas y divertidas que realmente no importa si ya eres un adulto. Este es un libro que todos los talleres de creación citan tarde o temprano. En el lugar número 7 está Escribir ficción, guía práctica de la famosa Escuela de Escritores de Nueva York. Una de las virtudes de este libro es su claridad. Los estadounidenses tienen un estilo muy directo y sencillo, que no es fácil de alcanzar y que mucho bien hace a quienes aprendemos el oficio. Está compuesto por un montón de ensayos escritos por profesionales de la escritura y la enseñanza. Tiene un apartado sobre la técnica narrativa y los tipos de narrador.
a mí me fue muy útil. Además, incluye un apéndice escrito por Raymond Carver, nada más y nada menos. En el número 8, Ejercicios de estilo, de Raymond Queneau. Es francés. No sé muy bien cómo se pronuncia, si tengo que ser sincero. Es una excelente demostración de estilo. Incluye una sesuda introducción de Antonio Fernández Ferrer, que no es menos estilosa. Queneau es considerado uno de los escritores franceses contemporáneos más versátiles y fue también impulsor de su propio taller de escritura, denominado Taller de Escritura Potencial. Es interesante. En el número 9 está El viaje del escritor. Las estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y novelistas, de Christopher Vogler. Leí este libro cuando aún estudiaba el máster en escritura creativa de la Universidad de Sevilla. Me ayudó sobre todo a comprender la figura del héroe y su recorrido de transformación en las historias, principalmente las de largo aliento. Cabe destacar que es útil para comprender las funciones de los personajes y cómo deberían ser concebidos para las historias según sus funciones. Es, como su título indica, una guía estupenda para comprender las estructuras posibles. En el número 10 está Julio Cortázar, Clases de literatura. En 1980, el cuentista argentino impartió clases en la Universidad de Berkeley. Este libro reúne la transcripción de esas clases, que habían permanecido inéditas hasta el 2013. ¿A cuántos de nosotros nos habría gustado ser alumnos de Cortázar? Leer este libro, en el que se reflexiona sobre todo en el arte de escribir cuentos, es como escuchar al maestro de viva voz. Un libro que además te ayudará a comprender mucho mejor a Cortázar y la evolución de su obra. En el número 11 está el guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la estructura de guiones, de Robert McKee. Este es, sin lugar a dudas, el libro que más me ayudó a comprender el diseño narrativo y la construcción dramática. Este libro es considerado principalmente en el continente americano la Biblia de la creación literaria. Pero no te alarmes, no se trata de un tocho infumable que te costará leer, todo lo contrario. Es un ensayo ligero y muy comprensible, repleto de ejemplos cinematográficos que te ayudarán a comprender sus planteamientos teóricos y técnicos. Es extenso, sí, pero te aseguro que lo leerás en muy poco tiempo. Si te dejas imbuir en él, claro. No te arrepentirás. En el número 12 está Después apareció una nave, Manual para nuevos cuentistas, de Guillermo Samperio. Este libro del mexicano llamó mi atención recién llegado a España, y es irónico porque antes en México ya había conquistado a más de 50,000 lectores. Se trata de un libro sencillo y divertido cuyas reflexiones te acercarán de un modo histórico, teórico y práctico a la escritura. Se centra sobre todo en el cuento, pero sus enseñanzas son aplicables también a otros géneros. Sus gráficos te van a ayudar un montón. En el número 13 está Para ser novelista, de John Gardner, con prólogo de Raymond Carver. Este fue uno de los primerísimos libros que leí para escribir novela. Tengo un recuerdo un tanto amargo. Desde mi punto de vista, la perspectiva de Gardner es anquilosada y estereotípica. Su postura frente a la creación y la personalidad creativa no juega muy a favor de quienes buscamos nuestra propia voz y dominar el oficio. Esto es comprensible porque el libro fue editado por primera vez en 2001, muy a principios del siglo XXI, y sus autores proyectan una experiencia más cercana a su andar por la escritura de mediados y finales del siglo XX. No es una de mis mejores recomendaciones, pero fue un libro sonado y muy leído en su momento. Quizá después de echarle un vistazo, tú consigas hacerte una opinión distinta a la mía. En el número 14, y ya para acabar, está La luz nueva, singularidades de la narrativa española actual, de Vicente Luis Mora. Este libro hace una clasificación muy interesante de la estética hispana que podemos encontrar en el mercado desde principios del siglo XXI. La reflexión de Vicente Luis Mora me ayudó a comprender por qué escribo como escribo y cómo es que la literatura que he leído me influye en mi propia narrativa. ¿Podría hacer lo mismo por ti?
Después de leerlo ya no podrás ir a una librería sin preguntarte a qué clasificación corresponde el autor al que pretendes leer. Está guay. En mayor o menor medida, todos los libros de los que te he hablado pueden ayudarte a mejorar en tu camino de formación en creación literaria. Como lo han hecho conmigo, leer este tipo de ensayos es un ejercicio sano para el escritor, sin importar cuánto tiempo hace que escribes. Te serán mucho más útiles si eres un novato, pero si ya te has vuelto un veterano, igualmente será productivo, porque este tipo de publicaciones se actualizan con el paso del tiempo y te ayudan a entender mejor el campo en el que buscas desarrollarte profesionalmente. ¿Y a ti? ¿Qué libros de creación literaria te han ayudado? ¿Con cuáles has aprendido? Si tienes alguna recomendación que no haya mencionado en este video, que seguramente hay, compártela con toda nuestra comunidad en YouTube a través de los comentarios. Nos vas a ayudar mucho a todos. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno no hay bloqueo. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Primera, segunda o tercera persona. Los tipos de narrador son al escritor lo que los pinceles al pintor. 12 clases 1 a 1 con horarios flexibles para que practiques la técnica narrativa. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.